Bonifacia Rodríguez Castro, 1837-1905. Canonizada el 23 de octubre de 2011 por Benedicto XVI. Su festividad se celebra el 8 de agosto. El 9 de noviembre de 2003, al beatificarla, dijo San Juan Pablo II. En la vida sencilla y oculta de la Sagrada Familia de Nazaret encontró un modelo de espiritualidad del trabajo, que dignifica a la persona y hace de toda actividad, por humilde que parezca, un ofrecimiento a Dios y un medio de santificación. Este es el espíritu que quiso infundir en las mujeres trabajadoras, primero con la Asociación Josefina y después con la Fundación de las Siervas de San José, que continúan su obra en el mundo con sencillez, alegría y abnegación. Biografía en la web del Vaticano. Bonifacia Rodríguez Castro es una sencilla trabajadora que, en medio de lo cotidiano, se abre al don de Dios, dejándolo crecer en su corazón con actitudes auténticamente evangélicas. Fiel a la llamada de Dios, se abandona en sus brazos de Padre, dejándole imprimir en ella los rasgos de Jesús, el trabajador de Nazaret, que vive oculto en compañía de sus padres la mayor parte de su vida. Nace en Salamanca, España, el 6 de junio de 1837 en el seno de una familia artesana. Sus padres, Juan y María Natalia, eran profundamente cristianos, siendo su principal preocupación la educación en la fe de sus 6 hijos, de los cuales Bonifacia era la mayor. Su primera escuela es el hogar de sus padres, donde Juan, sastre, tenía instalado su taller de costura, por lo que Bonifacia lo primero que ve al nacer es un taller. Terminados los estudios primarios, aprende el oficio de cordonera, con el que comienza a ganarse la vida por cuenta ajena a los 15 años, a la muerte de su padre, para ayudar a su madre a sacar adelante la familia. La necesidad de trabajar para vivir configura desde muy pronto su recia personalidad, experimentando en carne propia las duras condiciones de la mujer trabajadora de la época, horario agotador y exiguo jornal. Pasadas las primeras estrecheces económicas, monta su propio taller de cordonería, pasamanería y demás labores, en el que trabaja con el mayor recogimiento posible e imita la vida oculta de la familia de Nazaret. Tenía gran devoción a María Inmaculada y a San José, devociones de suma actualidad después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 y de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal en 1870. A partir de 1865, fecha del matrimonio de Agustina, única de sus hermanos que alcanza la edad adulta, Bonifacia y su madre, que se habían quedado solas, se entregan a una vida de intensa piedad, acudiendo todos los días a la cercana clerecía, iglesia regentada por la Compañía de Jesús. Un grupo de chicas de Salamanca, amigas suyas, atraídas por su testimonio de vida, comienzan a acudir a su casa, taller los domingos y festivos por la tarde para verse libres de las peligrosas diversiones de la época. Buscaban en Bonifacia una amiga que las ayudara. Juntas deciden formar la Asociación de la Inmaculada y San José, llamada después Asociación Josefina. Adquiere así el taller de Bonifacia una clara proyección apostólica y social de prevención de la mujer trabajadora. Bonifacia se siente llamada a la vida religiosa. Su gran devoción a María hace que su corazón vaya acariciando el proyecto de hacerse dominica en el convento salmantino de Santa María de Dueñas. Pero un acontecimiento de trascendental importancia va a cambiar el rumbo de su vida, el encuentro con el jesuita catalán Francisco Javier Butiña y Hospital, natural de Bañolas, Gerona, 1834-1899, que llega a Salamanca en octubre de 1870 con una gran inquietud apostólica hacia el mundo de los trabajadores manuales. Para ellos estaba escribiendo La luz del menestral, o sea, colección de vidas de fieles esclarecidos que se santificaron en profesiones humildes. Atraída por su mensaje evangelizador en torno a la santificación del trabajo, Bonifacia se pone bajo su dirección espiritual. A través de ella Butiña entra en contacto con las chicas que frecuentaban su taller, la mayor parte también trabajadoras manuales. Y el Espíritu Santo le sugiere la fundación de una nueva congregación femenina, orientada a la prevención de la mujer trabajadora, valiéndose de aquellas mujeres trabajadoras. Bonifacia le confía su decisión de hacerse dominica, pero Butiña le propone fundar con él la congregación de siervas de San José, a lo que Bonifacia accede con docilidad. Juntamente con otras 6 chicas de la Asociación Josefina, entre ellas su madre, da inicio en Salamanca, en su propio taller, a la vida de comunidad el 10 de enero de 1874, momento muy conflictivo en la vida política del país. 3 días antes, el 7 de enero, el obispo de Salamanca, D. Joaquín Luqui Garriga, había firmado el decreto de erección del instituto.
Catalán como Butiña, natural de Manresa, Barcelona, 1816-1882, desde el primer momento había secundado con el mayor entusiasmo la nueva fundación. Se trataba de un novedoso proyecto de vida religiosa femenina, inserta en el mundo del trabajo a la luz de la contemplación de la Sagrada Familia, recreando en las casas de la congregación el taller de Nazaret. En este taller las siervas de San José ofrecían trabajo a las mujeres pobres que carecían de él, evitando así los peligros que en aquella época suponía para ellas salir a trabajar fuera de casa. Era una forma de vida religiosa demasiado arriesgada para no tener oposición. Enseguida es combatida por el clero diocesano de Salamanca, que no capta la hondura evangélica de esta forma de vida tan cercana al mundo del trabajo. A los 3 meses de la fundación, Francisco Butiña es desterrado de España con sus compañeros jesuitas y en enero de 1875 el obispo Yuki Garriga es trasladado como obispo a Barcelona. Bonifacia se ve sola al frente del instituto a tan solo un año de su nacimiento. Los nuevos directores de la comunidad, nombrados por el obispo entre los sacerdotes seculares, siembran imprudentemente la desunión entre las hermanas, algunas de las cuales, apoyadas por ellos, comienzan a oponerse al taller como forma de vida y a la acogida de la mujer trabajadora en él. Bonifacia Rodríguez, fundadora, que encarnaba con perfección el proyecto que había dado origen a las siervas de San José, no consiente cambios en el carisma definido por el Butiña en las constituciones. Pero el director de la congregación, aprovechando un viaje de Bonifacia a Gerona en 1882, efectuado para establecer la unión con otras casas de siervas de San José que Francisco Butiña había fundado en Cataluña a su vuelta del destierro, promueve su destitución como superiora y orientadora del instituto. Humillaciones, rechazo, desprecios y calumnias recaen sobre ella para hacerla salir de Salamanca. La única respuesta de Bonifacia es el silencio, la humildad y el perdón. Sin una palabra de reivindicación o protesta, deja que se impriman en ella los rasgos de Jesús, silencioso ante quienes lo acusaban, Mt 26, 59, 63. Como solución al conflicto, Bonifacia propone al obispo de Salamanca, D. Narciso Martínez Izquierdo, la fundación de una nueva comunidad en Zamora. Aceptada jurídicamente por él y por el obispo de Zamora, D. Tomás Belestay Cambeses, Bonifacia sale acompañada de su madre camino de esta ciudad el 25 de julio de 1883, llevando en su corazón el taller de Nazaret, su tesoro. Y en Zamora le da vida con toda fidelidad, mientras en Salamanca comienzan las rectificaciones a un proyecto incomprendido. Bonifacia, cordonera, en su taller de Zamora, codo a codo con otras mujeres trabajadoras, niñas, jóvenes y adultas. Teje la dignidad de la mujer pobre sin trabajo, preservándola del peligro de perderse, decreto de erección del instituto. 7 de enero de 1874. Teje la santificación del trabajo hermanándolo con la oración al estilo de Nazaret, así la oración no os será estorbo para el trabajo ni el trabajo os quitará el recogimiento de la oración. Francisco Butiña, carta desde Pollán, 4 de junio de 1874. Teje relaciones humanas de igualdad, fraternidad y respeto en el trabajo, debemos ser todas para todas, siguiendo a Jesús. Bonifacia Rodríguez, primer discurso, Salamanca, 1876. La casa madre de Salamanca se desentiende totalmente de Bonifacia y de la fundación de Zamora, dejándola sola y marginada, y, bajo la guía de los superiores eclesiásticos, lleva a cabo modificaciones en las constituciones de Butiña para cambiar los fines del instituto. El 1 de julio de 1901 León XIII concede la aprobación pontificia a las siervas de San José, solicitada por la casa madre, quedando excluida la casa de Zamora. Es el momento cumbre de la humillación y despojo de Bonifacia, lo es también de su grandeza de corazón. No recibiendo contestación del obispo de Salamanca, D. Tomás Cámara y Castro, llevada por su fuerza de comunión, se pone en camino hacia Salamanca para hablar personalmente con aquellas hermanas. Pero al llegar a la casa de Santa Teresa le dicen, tenemos órdenes de no recibirla, y se vuelve a Zamora con el corazón partido de dolor. Solo se desahoga mansamente con estas palabras, no volveré a la tierra que me vio nacer ni a esta querida casa de Santa Teresa. Y de nuevo el silencio sella sus labios, de modo que la comunidad de Zamora solo después de su muerte se entera de lo ocurrido. Ni siquiera este nuevo rechazo la separa de sus hijas de Salamanca y, llena de confianza en Dios, comienza a decir a las hermanas de Zamora, cuando yo muera, segura de que la unión se realizaría cuando ella faltase. Con esta esperanza, rodeada del cariño de su comunidad y de la gente de Zamora que la veneraban como a una santa, fallece en esta ciudad el 8 de agosto de 1905.
El 23 de enero de 1907 la Casa de Zamora se incorpora al resto de la congregación. Cuando su vida se apaga, escondida y fecunda como grano de trigo echado en el surco, Bonifacia Rodríguez deja como herencia a toda la Iglesia el testimonio de su fiel seguimiento de Jesús en el misterio de su vida oculta en Nazaret, una vida transparentemente evangélica y un camino de espiritualidad, centrado en la santificación del trabajo hermanado con la oración en la sencillez de la vida cotidiana. Positio de las virtudes de Santa Bonifacia Rodríguez de Castro, Testigo de la Fe, 10 de noviembre de 2012, Revista Eclesia. Volum. I. Información, pp. 22, 40 y 93, 96. 2. Virtudes teologales. Bonifacia Rodríguez recibe de sus padres la primera catequesis práctica de aquellas tres virtudes divinas, fe, esperanza y caridad, que el Señor infundió en este dichoso matrimonio. Fiel al don recibido en el bautismo, don gratuito por el que Dios le ofrece su alianza, Bonifacia se entrega totalmente a su Señor a través de las virtudes teologales, que van creciendo en ella a lo largo de su existencia, llegando a vivirlas heroicamente. Muchas veces es imposible diferenciarlas, señalando dónde termina su fe y comienza su esperanza, o dónde finalizan estas para comenzar su caridad, porque la fe, la esperanza y la caridad se confundían en ella, según manifiesta Pilar Mateos, SSJ, en su testimonio extraprocesal. La onda expansiva de estas arraigadas virtudes llegaba a quienes la rodeaban, estimulando a los demás a vivirlas. Sus alumnas manifiestan, ella nos aconsejaba que tuviéramos mucha fe, esperanza y que la caridad no nos faltara. Y si tenéis fe, esperanza y caridad venceréis todas las dificultades que la vida os presente. Fe heroica. El don de la fe mantiene toda la vida a Bonifacia Rodríguez consciente del amor de Dios, derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le había sido dado, Rom 5,5. Esta viva conciencia de Dios como Padre amoroso, cercano y providente la impulsa a gestos generosos que conllevan para ella grandes sufrimientos, aceptados siempre con paz y alegría, segura del amor de Dios hacia ella. 1. La fe de Bonifacia Rodríguez. Socorro Hernández la describe así en su cuaderno. La fe la tuvo tan grande que en todas sus empresas estuvo tan fuerte y constante como si tuviera noticia cierta de todo, y así no se preocupaba más que en agradar a Dios en todas sus obras. Y efecto de esta misma fe que tenía, careciendo de todo, hasta de lo más necesario, cualquiera que la viera y tratara, nadie diría más que todo le sobraba, tal era la alegría con que llevaba sus privaciones, confiando que Dios las remediaría cuando fuera de su divino agrado. Y así solía decir, como nosotras seamos buenas, no nos faltará la protección de Dios en todo. Evangelina Polo, secretaria general y encargada de la causa de canonización de Bonifacia Rodríguez en la fecha de su declaración, testimonia en el proceso. Yo no conocí personalmente a la sierva de Dios, pero sí he conocido a personas que convivieron con ella. Por lo que de estas personas he oído, por lo que he leído de dos religiosas a quienes considero fidedignas, M. Rosario López y M. Socorro Hernández, por lo que de tradición se conserva en nuestro instituto, puedo afirmar que la sierva de Dios poseyó la virtud de la fe y la ejercitó en grado heroico. Fe heroica se necesita para soportar no solamente con paz, sino aún con alegría, algunos acontecimientos de su vida, como la miseria, o más bien, la pobreza, la pérdida de los seres queridos en la infancia. Las pruebas sin cuento en los comienzos de la congregación, tanto de parte de las religiosas como de parte de los de fuera. El haberse visto depuesta de su cargo de superiora, la situación en que se encontró después hasta fundar en Zamora y todas las demás pruebas que ella sufrió hasta su muerte. No sé decir más que para soportar todo esto se necesita mucha unión con Dios, mucho espíritu de fe. Rosario López, que había conocido a Bonifacia en su juventud, al relatar los distintos momentos de la vida de la fundadora, con frecuencia se refiere a la fe y confianza en Dios de Bonifacia Rodríguez, que vienen a convertirse para ella en actitud existencial. Durante los 9 años que gobernó la congregación, en Salamanca, son indecibles los sacrificios que soportó, pero llena de fe y confianza en Dios, procuró seguir las huellas de Teresa de Jesús. Al realizarse la fundación de Zamora salen para aquella ciudad Bonifacia y su madre, sin más preparativos y recursos que los que presenta la santa pobreza, pero llenas de fe y confianza en Dios se dirigieron al palacio del Ilmo. Señor Belestá, el mismo señor que en los años 76 y 81 las había hecho derramar tantas lágrimas porque creía que no podían pagar la renta. O poder de la fe, oración y humildad que trueca los corazones. Este señor tan sumamente interesado cuando estuvo de arcediano en Salamanca se le presenta como generoso protector en su diócesis.
La total confianza en Dios de Bonifacia Rodríguez es ponderada por el primer teólogo censor de sus escritos. La extrema pobreza con que la Casa de Zamora fue fundada por la sierva de Dios debe ser medida por su total confianza en Dios. Es suficiente recordar la lista de cosas que la sierva de Dios pedía a las hermanas de Salamanca para poder afirmar que la Casa de Zamora fue llevada adelante por la sierva de Dios sacándola de la nada. Cecilia Esteban nos deja en uno de sus cuadernos este precioso testimonio referido al que probablemente haya sido el momento más duro de su vida. Esta fe la demostró en muchas ocasiones, pero más especialmente, cuando, sola y abandonada en Zamora, no desmayó jamás. Mantenía vivo el espíritu de fe. Amparo Delgado, SSJ, declara, se movía por altos motivos no de razón sino de fe durante su vida, y Felicitas Martínez testimonia en el proceso, todo lo sobrenaturalizaba. D. Manuel Boizas, sacerdote de Zamora que conocía en profundidad a Bonifacia Rodríguez, atestigua en su escrito, el gran espíritu de fe de que vivía penetrada. Por esta razón, recibía con la misma disposición de ánimo los sucesos prósperos que los adversos, porque todos ellos eran designios de Dios, como afirman respectivamente en el proceso Amparo Delgado y Pilar 10. 2. Confianza y abandono en la providencia. Una de las características más notables de la fe de Bonifacia Rodríguez es la confianza y abandono en la providencia, fruto de su certeza en el amor que Dios le tenía. Según la declaración de Evangelina Polo, tenía una plenísima confianza en la providencia de Dios y así lo inculcaba a las religiosas y personas que convivían con ella. En muchos lugares de la Casa de Zamora tenía escrita la siguiente máxima que ella vivía, menor que tu providencia y mi fe sostienen la casa en pie mayor que. Dios con su amorosa protección respondía a la confianza que en él depositaba Bonifacia. Rosario López escribe. La divina providencia tomó a su cargo proteger la fundación de Zamora, puesto que en solo Dios confiaron las dos religiosas que allí establecieron su taller de Nazaret, y no quedaron confundidas. Por su parte, Cecilia Esteban afirma en uno de sus cuadernos. Y verdaderamente que la providencia del Señor y la fe heroica de nuestra Madre Fundadora hacían que nunca nos faltaran encargos. Según la señora Cesárea Bienes, alumna de Bonifacia en el Colegio de Desamparadas de Zamora, su abandono en la providencia la llevaba a dar a los pobres más, quizá, de lo que podía. Decía de la Madre Fundadora que tenía una extraordinaria confianza en la divina providencia y siempre tenía a flor de labios menor que Dios proveerá mayor que. Esta confianza le llevaba a dar siempre, aun privándose de ello, y sin hacer caso al decirle que quizá aquel tuviese más que ella. Nunca iba a verla, decía, sin que tuviese que darme algo. Fruto de esta plena confianza era la paz de que siempre disfrutaba. D. Manuel Boizas escribe. En las grandes necesidades que pasó para atender a sus hijas en alimentos y vestido, la vi siempre confiada a la providencia divina, sin inquietarse ni perder la paz del alma, infundiendo esta misma confianza a sus religiosas, al mismo tiempo que, solícita, procuraba hacer cuanto estaba de su parte para conseguir lo necesario a este fin. Socorro Alonso insiste en su declaración jurada en que infundía en las hermanas el abandono en manos de Dios providente, nos inculcaba mucho el espíritu de fe y de sacrificio, diciéndonos repetidas veces que confiáramos plenamente en la divina providencia. Bonifacia Rodríguez se arriesga a vivir colgada de Dios y a favor de los pobres porque sabía que Dios era su Padre. Esta experiencia la contagiaba a los demás. Pilar Mateos recoge el siguiente testimonio de su abuela, la señora Cesárea Bienes. Mi abuela decía que de ella aprendió a menor que fiarse de Dios, a confiar en él y a estar colgada de su providencia mayor que, a ver a Dios como Padre, y no comprendía que hubiese alguien que no se fiase de Dios. En su declaración en el proceso anota Socorro Alonso, a la hermana Luisa recuerdo haber oído que la madre tenía plena confianza en Dios, que resolvería todas las cosas. No se arredraba por nada, sino que tenía plena confianza en la providencia de Dios. 3. Mujer de oración. Un medio privilegiado de crecimiento en la fe, que en Bonifacia Rodríguez reviste extraordinaria importancia, es la oración. Bonifacia es mujer de oración, recibe el don de la oración, y a él se entrega con plena fidelidad y generosidad toda la vida. Ya desde joven destacaba por su intensa piedad. Socorro Hernández escribe en su cuaderno que al casarse su hermana Agustina y quedarse solas su madre y ella, se dieron de lleno a todos los ejercicios virtuosos, gastando la mayor parte de la mañana en confesar, comulgar, oír misa y rezar todas las devociones, que no eran pocas, pues en todas las asociaciones estaban inscritas, siendo las primeras que tomaban asiento en la clerecía.
Trabajadora en su taller, conservaba el mayor recogimiento posible durante la labor, según testimonio de Rosario López. Evangelina Polo declara que al frente de la asociación Josefina como hermana mayor, pasaban la tarde de los domingos y días festivos en santas conversaciones y ejercicios piadosos. Una vez fundada la congregación, siendo superiora de Salamanca, en los casos difíciles que se le presentaban en el gobierno de la misma o en las contrariedades, y antes de tomar una determinación, acudía a Dios por medio de la oración. En Salamanca llamaba la atención de las hermanas porque durante los largos actos religiosos de la comunidad permanecía todo el tiempo de rodillas. La madre Tomasa López confiesa, como afirma Amparo Delgado en el proceso: todas, hija, nos cansábamos, pero ella no, esto nos daba mucho en rostro y a algunas nos exacerbaba y nos sacaba de quicio. Son muchos los testimonios que conservamos de la intensa dedicación a la oración de Bonifacia Rodríguez en Zamora, y de su extraordinario espíritu de oración. Amparo Delgado declara: las hermanas de Zamora me han dicho que la madre Bonifacia tenía don de oración. Nunca faltó a ella y era la primera en asistir a los actos religiosos de la comunidad. Cecilia Esteban da este testimonio en su declaración. Se mostraba amante de la oración, llegando siempre con puntualidad a los actos de oración, sin faltar normalmente a ellos. Ni mostró, al menos que yo me diera cuenta, fastidio ni cansancio cuando alguno de estos actos se prolongaba demasiado. Pilar 10 en el proceso recoge de labios de Luisa Gago. En la capilla, me decía la hermana Luisa, no se distraía con nada, parecía un ángel. Siempre le parecía poco dedicado a la oración. Según Socorro Hernández, a pesar de ser mucho el rezo que por regla teníamos entonces, nunca se cansaba en los ejercicios espirituales, aunque se tardasen más de 2 horas seguidas. Efectivamente, eran muchas las horas que en Zamora dedicaban cada día las hermanas a la oración. Lo detalla Cecilia Esteban al describir la vida de la comunidad. Tenían una hora de oración personal por las mañanas a la que Bonifacia Rodríguez acudía, la primera, sin faltar un solo día. Otras muchas horas las dedicaban a la oración vocal, unas veces en la capilla y otras en el taller, lugar de oración para las siervas de San José. A estas múltiples oraciones que recitaba diariamente Bonifacia nos referiremos enseguida al hablar de sus devociones. Su oración era ininterrumpida. Según declara Pilar 10. La hermana Luisa me decía que la sierva de Dios estaba siempre en oración. Cecilia Esteban declara en el proceso: en las horas de silencio en el taller conservaba una actitud muy recogida y a veces hasta le noté que movía los labios como si estuviera rezando en silencio. Mediante la oración pedía a Dios su ayuda, sé que ella acudía a Dios en la oración para pedirle su ayuda en las necesidades. He oído que acudía siempre a la capilla cuando estaba en algún apuro, afirman las testigos Cecilia Esteban y Candelas García. Según Jacinta Miguel y Encarnación Salvador en sus respectivos testimonios extraprocesales era muy piadosa, y según Socorro Alonso en su declaración en el proceso, muy aficionada a la oración, muy amante de la oración. Fabiana Rodríguez afirma en su escrito haberle oído a Tomasa López que Bonifacia Rodríguez era persona de mucha oración. En los últimos años de su vida se hace aún más intensa su dedicación a la oración. Encarnación Salvador, alumna de Bonifacia, declara: veíamos en ella que rezaba mucho y estaba mucho tiempo en la iglesia. Era muy frecuente ver a la sierva de Dios acompañada siempre de M. Socorro rezando en la capilla, aun fuera de los actos que tenía la comunidad. Las personas que viven con ella son testigos de su profundo espíritu de oración. Cecilia Esteban declara en el proceso: me parece que tenía un ferviente espíritu de oración por el ininterrumpido silencio que guardaba en los actos de comunidad, su recogimiento exterior en los actos de oración que ella personalmente dirigía en el taller durante los trabajos que en este realizábamos, jaculatorias cada media hora, el rosario, la especial devoción que ponía en su voz al dirigir las preces de comunidad y el entusiasmo y esmero que ponía para preparar los altares en el mes de mayo y junio, y en recoger flores para adorno de los altares. Evangelina Polo testifica: he oído a la madre Cecilia que amaba mucho la oración, y que nunca se cansaba de estar en la capilla, y no solamente en la capilla, que aún durante las horas de trabajo, en silencio, estaba siempre recogida en oración. De su espíritu de oración participaba la comunidad. Isidora Aguado manifiesta en su testimonio extraprocesal haber oído que, en tiempos de M. Bonifacia, en la comunidad se vivía una vida de mucha austeridad, oración y caridad.
La importancia que para la fundadora tenía la oración en la vida del instituto queda reflejada en las palabras que, según declara la interesada, dirige a la joven aspirante Cecilia Esteban al explicarle cómo era la vida de las siervas de San José. Me indicó cuál era su vida de oración y de sacrificio. 4. Sus devociones. La fe de Bonifacia Rodríguez, fundamento de su extraordinario espíritu de oración, se expresa a través de sus devociones. Hija fiel de su época, en Bonifacia destacan las propias del ambiente religioso de la segunda mitad del siglo XIX, al corazón de Jesús, a la Inmaculada Concepción de María y a San José. Son las promovidas por Pío X, son también las propagadas por la Compañía de Jesús, cuya espiritualidad configura la de la fundadora de las Siervas de San José. Además de estas devociones comunes al pueblo de Dios, destacan en ella otras esencialmente enraizadas en la identidad de la vocación religiosa que Bonifacia Rodríguez inicia en la Iglesia. Las manifestaciones de estas devociones son también, unas, propias de la espiritualidad decimonónica, prácticas de piedad, de las que hablaremos a continuación e imágenes colocadas con profusión en toda la casa y, otras, características de la vocación josefina, como por ejemplo la colocación de altares en el taller, lugar de oración y de trabajo para las siervas de San José durante los meses de marzo, mayo y junio, en los que la Madre colocaba respectivamente las imágenes de nuestro Padre y Señor José, la SMA. Virgen el SDO. Corazón de Jesús, a los que profesaba singularísima devoción. Ellos presidían los trabajos del taller, según nos dice Cecilia Esteban en un testimonio extraprocesal. La Trinidad. Dice Evangelina Polo, era muy devota de la Santísima Trinidad y rezaba el trisagio todas las tardes en el taller, según oía Madre Cecilia Esteban. La propia Cecilia nos lo confirma, era devotísima de la STMA. Trinidad, todos los días rezaba el trisagio. Jesucristo en sus misterios. La contemplación asidua de los distintos momentos de la vida oculta de Jesús en Nazaret, propia de las siervas de San José, imprimen en Bonifacia Rodríguez los rasgos de este misterio de la vida de Jesús. A ello nos referiremos al hablar de las virtudes características de Bonifacia como fundadora de la congregación. Siente también especial atractivo por el misterio de la pasión del Señor, el Jesús de Nazaret que alcanza su plenitud en la cruz. Hacía el Vía Crucis con frecuencia, todos los días rezaba en el taller los misterios dolorosos del rosario e introduce en la congregación la oración, cuando vuelvo los ojos a mirarte, oh dulce Jesús, despojo de la muerte, que la rezaban después de comer, camino de la capilla. Del fervor con que vivía la Semana Santa dan testimonio los discursos que dirige a la comunidad de Salamanca el día de Jueves Santo, llenos de sus propias experiencias. En estos días en que recordamos la muerte de nuestro amabilísimo Jesús, seríamos indignas de llamarnos religiosas si no pensáramos en padecer por él para mejor asegurar nuestra salvación. Pone a consideración de todas los desprecios y persecuciones de Jesús, que ya habían entrado a formar parte de su propia experiencia pascual. ¿Qué mimos tuvo Jesús? Los desprecios. ¿Qué alabanzas le hacían? Los insultos y las persecuciones. ¿Y queréis vosotras lo que no quiso Jesús? Invita a las hermanas a la contemplación de Jesús paciente. Cuánto tenemos que aprender de Jesús, sobre todo contemplándole en su pasión. Los testimonios coinciden a la hora de señalar la devoción al corazón de Jesús entre las principales de Bonifacia Rodríguez. Rezaba todos los días una breve oración, reflejo de sus vivencias ascético-místicas. Abridme vuestro corazón, oh Jesús, mostradme sus encantos, unidme a él para siempre, que todas las palpitaciones de mi corazón, aun durante mi sueño, os revelen mi amor y os digan sin cesar, sí, Señor, yo os amo. Todas las semanas, según manifiesta Socorro Hernández en su cuaderno, hacía con gran fervor la visita al Sagrado Corazón y en el mes de junio la novena. Cecilia Esteban añade en su declaración en el proceso que ante el altar colocado en el taller celebraban el mes dedicado al corazón de Jesús. Consejo Lema, SSJ, testimonia que tenía gran confianza en el corazón de Jesús. Su total abandono en él lo manifiesta a la hora de la muerte, repitiendo con gran fervor la invocación, Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. La Virgen María. Al recorrer la vida de Bonifacia Rodríguez se aprecia que la devoción a María está muy arraigada en ella, es continua y va en aumento. En su juventud, a la SMA. Virgen profesaba singularísima devoción, especialmente al misterio de la Inmaculada Concepción, escribe Rosario López. Probablemente no haya sido ajena a esta devoción la proclamación del dogma de la Inmaculada por parte de Pío X en 1854, cuando Bonifacia contaba 17 años.
Aparece inscrita en 1858 en el libro de la Corte de María Santísima, instituida en Salamanca ese mismo año. Prueba del amor que profesaba a María en el misterio de su Inmaculada Concepción es el título de Asociación de la Immaculadei de San José, dado a la agrupación de jóvenes reunidas en torno a ella, que más tarde recibe el nombre de Asociación Josefina. En su propia casa, lugar de encuentro de las asociadas, Bonifacia, en la sala de recibir colocó un sencillo y bonito altar dedicado a la Purísima y a N.P. San José. Postradas ante él rezaban el oficio de la Inmaculada en verso y un precioso acto de consagración a la Virgen compuesto exclusivamente para esta asociación. En opinión de Cecilia Esteban, es el amor a la Virgen el que, al sentirse llamada a la vida religiosa, la lleva a elegir el convento dominicano de Santa María de Dueñas, Salamanca. Pero otros eran los planes de Dios, y así en la fiesta de la Purificación de María de 1876 emite su profesión religiosa en la congregación por ella fundada, cuya espiritualidad lleva consigo el amor a María, que con su hijo y su esposo constituyen la familia de Nazaret, modelo y ejemplar, de las siervas de San José. Por eso Bonifacia llevará, por distintivo, una medalla de plata grande con las imágenes de la Santísima Virgen de San José colgada al cuello, propia del hábito de siervas de San José. Creemos que a Bonifacia Rodríguez se le debe la costumbre, que comienza con la fundación del instituto, de saludarse las hermanas diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Se decía también esta invocación cuando se entraba en el taller o en otra habitación cualquiera. Contamos con numerosos testimonios acerca del fervor que alcanza en Zamora la devoción mariana de Bonifacia. Era devotísima de la STMA. Virgen. Dice en repetidas ocasiones Cecilia Esteban. Tenía mucha devoción a la Inmaculada, asegura en su declaración iluminada Miguel, SSJ. También Pilar Díez la señala entre sus principales devociones. Además del rezo diario del oficio parvo a la Virgen y del rosario, señalados en las constituciones, la comunidad rezaba por devoción otras muchas prácticas marianas, las 3 partes del rosario, la novena de la Inmaculada, que reviste especial solemnidad el año 50 de la definición del dogma, los escapularios del Carmen y de la Purísima y el mes de mayo ante la imagen de la Inmaculada colocada en el taller. No contenta con esto, dice Socorro Hernández en su cuaderno, añadía muchas obras de supererogación, y así cumplía también todas las devociones que se había impuesto como seglar, entrando en las cofradías. Y como hija de María siempre hacía la visita o corte a esta señora todos los meses, el día 2, y no faltó nunca. Y con el mismo espíritu hacía todas las novenas dedicadas a Nuestra Señora del Carmen, del Rosario, de los Dolores, todo con mucho fervor. Cecilia Esteban, testigo de los 7 últimos años de la vida de Bonifacia Rodríguez, subraya también este fervor. Los domingos y días festivos por la mañana, después de la lectura, hacía siempre la visita al Santísimo de San Alfonso María de Ligorio. Y al llegar a la súplica de la Virgen, se inflamaba de amor. Algunas veces le salían lágrimas. Y en otro lugar. Y yo presencié que cuando hacía las súplicas, tanto del Santísimo como de la Virgen, lo hacía con un fervor extraordinario. Inculcaba a las hermanas el amor a María a través de sus pláticas e instrucciones y les recordaba que antes de salir a la calle le rezasen un Ave María. Según declaración de Lucía Hernández y Encarnación Salvador, alumnas de Bonifacia, también a ellas les comunicaba su amor a la Virgen. Al llegar el momento de su muerte, a Nuestra Señora del Tránsito van dirigidas sus últimas palabras. Ella la acoge en su regazo el 8 de agosto, eventualmente dedicado aquel año, 1995 María Inmaculada. San José. Igualmente ferviente es en Bonifacia Rodríguez la devoción a San José, que la acompaña también a lo largo de toda su vida. Cuando era joven, escribe Rosario López, profesaba singular devoción a nuestro Padre y Señor José. Por eso la asociación de jóvenes que se agrupa en torno a ella termina llamándose Asociación Josefina. Ante el altar colocado en el recibidor de la casa de Bonifacia, se rezaba un breve y sencillo oficio parvo de nuestro Padre y Señor José. Eran los días de la proclamación del Santo Patriarca como patrono de la Iglesia Universal, hecha por Pío X en 1870, acontecimiento que, sin duda, contribuye a que crezca en Bonifacia Rodríguez el amor al esposo de María. Cuando en enero de 1874 se funda la congregación, se le da el nombre de Siervas de San José, por voluntad de nuestra madre fundadora, dice Cecilia Esteban en uno de sus cuadernos. A partir de este momento se intensifica en ella la devoción a San José, modelo para las siervas, como la propia Bonifacia lo llama, nuestro especial modelo y protector.
Lo será para la fundadora toda su vida, siguiendo con extraordinaria fidelidad a lo largo de su existencia las huellas de José de Nazaret en su oración y trabajo, en su vida oculta, humilde y pobre. El rasgo que caracteriza la devoción de Bonifacia Rodríguez a San José es el seguimiento, muy notorio en las diferentes etapas de su biografía. Nombrada superiora de la reciente comunidad el 19 de marzo de 1874, toma por modelo en su régimen a su glorioso padre San José, como le pedía el reglamento de los talleres, asumiendo la autoridad como humilde servicio, estilo de gobierno que en Salamanca muchos no entenderán, y que le ocasionará grandes sufrimientos. Al solicitar del obispo de Zamora una fundación en esta ciudad se expresa así, sin otro fin que el promover la gloria de Dios en el culto a San José, patriarca glorioso. Y así es, en efecto, en los 22 años que vive en Zamora destacan su interés y dedicación por promover dentro y fuera de la comunidad y del colegio de desamparadas por ella creado el amor y conocimiento de José de Nazaret. Entre las devociones de Bonifacia Rodríguez la más notoria es, sin duda, la que profesa a San José, padre y protector de la congregación, para ella el modelo más cercano e imitable dentro de la Sagrada Familia. La fundadora contagiaba esta devoción a las personas que la rodeaban. Jacinta Miguel, SSJ, afirma en su testimonio extraprocesal. Decía la madre Cecilia que la devoción a nuestro Padre y Señor José la había heredado de N.M. Bonifacia, que en la novena y fiesta de San José era tan grande la alegría que la contagiaba a todos cuantos trataba. La propia Cecilia Esteban escribe: ¿qué diré del entusiasmo con que veía llegar la novena de nuestro Padre y Señor José? La celebrábamos muy solemne, con sermón todos los días. Era de ver el gusto con que sacaba las flores artificiales que ella hacía. Las limpiaba hoja por hoja para colocarlas en el altar. La víspera de San José se la pasaba preparando todo lo que se había de poner en la fiesta. Porque lo que se lucía en la capilla el día 19 de marzo era solo para ese día. Acostumbraba también a echar una limosna para los fondos de la capilla, que los tenía separados de los de la comunidad. Y siempre se estrenaba alguna cosa en la capilla el día de nuestro Padre y Señor José. La víspera no se sentaba más que para lo imprescindible, ayudando en todo a la sacristana. También contagiaba la devoción a ese José a sus alumnas. Dice la señora Cesárea Vienes en su escrito, nos infundía mucha confianza en nuestro Padre y Señor José. En una ocasión en que se había desatado una gran tormenta, Bonifacia reúne a las niñas en el recibidor delante de la imagen de San José, diciéndoles que se preparasen para morir, que aquel sería su último día. Íbamos a morir al lado de nuestro Padre y Señor José, concluye la señora Cesárea. Josefa Ortiz declara que cuando estaba en el colegio la madre Bonifacia le preguntaba, de vez en cuando en el recreo, que, ya eres buena. Como no seas buena no te quiere San José. Otros aspectos de la prestia de San José en la comunidad y obra de Bonifacia Rodríguez en Zamora y el eco que esta devoción tenía en la ciudad se exponen en la biografía documentada. Socorro Hernández habla en su cuaderno de la palpable protección del bendito San José en la vida de la fundadora, de que ella pedía a Dios por intercesión de San José, que este era el resorte de que se valía para conseguirlo todo. Los dos, como buenos amigos, trabajan juntos mano a mano por la construcción del reino en la parcela otorgada por Dios a la congregación. Por eso dice Socorro: amando y queriendo a nuestra fundadora daremos mucho gusto a nuestro Padre San José, pues nuestra fundadora lo amó mucho y, por lo tanto, tuvo que ser muy amada de este bendito santo. En los últimos momentos de su vida Bonifacia se dirige a él con estas palabras: Dios te salve, José. Al decir esta jaculatoria se inflamaba, y llena de fervor repetía, Dios te salve, José, Dios te salve, José. Las hermanas de su comunidad estaban seguras de que su santo preferido le saldría al encuentro. Socorro Hernández escribe refiriéndose al día de su muerte: día grande por estar dedicado a la STMA. Virgen víspera de miércoles dedicado a San José, lo que nos hace pensar que la STMA. Virgen San José, de quienes era hija y sierva fiel se la llevaron a la presencia de su divino Hijo para que le diera la recompensa de los muchos trabajos que había sufrido por su amor y bien de las almas. La Sagrada Familia. Del amor de Bonifacia Rodríguez a la familia de Nazaret hablaremos más adelante al tratar de las virtudes propias del carisma que recibe como fundadora de las siervas de San José. Lo ofrecemos a continuación. Santa Teresa de Jesús. Teresa de Jesús y Bonifacia Rodríguez, dos mujeres nacidas en la misma tierra castellana, muy próximas geográficamente en su origen, Ávila y Salamanca son provincias limítrofes y muy cercanas en su ardoroso deseo de Dios. Las dos muy devotas de San José.
Las dos recias y fuertes. Desde joven, según escribe Rosario López Bonifacia, profesaba singular devoción a Santa Teresa de Jesús, por lo que le gustaba mucho leer las obras de esta heroína española, ignorando que años después había de formar en el molde teresiano el noviciado de la Congregación Josefina. Había aprendido de Santa Teresa que las piedras fundamentales de la perfección han de estar siempre en lo profundo, por lo muy mucho que pesa su virtud. Otros testimonios confirman la devoción de Bonifacia a Teresa. Era devotísima de esta Teresa, dice Cecilia Esteban en sus cuadernos. Devoción a Santa Teresa de Jesús, le atribuye Amparo Delgado en su declaración. Por eso Bonifacia, al contar a las hermanas de Zamora cosas de los primeros tiempos de la fundación relativas a Salamanca, les dice, según testimonio de Cecilia Esteban, que se trasladaron con mucha alegría a la casa llamada de Santa Teresa, por haber vivido en ella la santa. Por eso se entrega con ahínco al arreglo de la casa por ella santificada, y en su celda celebra con fervor en 1882 el tercer centenario de su muerte. Por eso el 5 de diciembre de este año tiene la alegría de visitar con la comunidad su sepulcro en Alba de Tormes. Dice Rosario López en su biografía que Bonifacia procuró seguir las huellas de Teresa de Jesús, la humildad que de ella había aprendido le ayuda a aceptar las nuevas tribulaciones a que la divina providencia quería someterla, para aquilatar su virtud en el crisol de la humildad, en clara alusión a su destitución como superiora. No resulta Bonifacia alumna desaventajada, su amor a Dios y su humildad siguen de cerca los pasos de Teresa. 5. Caminos de crecimiento en la fe, la palabra y la Eucaristía. Bonifacia Rodríguez, aun sin demasiados estudios doctrinales, aprovecha los medios normales de formación a su alcance, y consigue una suficiente base teológica que sustenta su fe. Sabemos que antes de ser religiosa acudía asiduamente a la clerecía, regentada por la Compañía de Jesús, y que los jesuitas eran sus directores espirituales, lo que, sin duda, contribuye a su buena formación religiosa. Uno de los medios principales que alimentan su fe es la palabra de Dios. Bonifacia era oidora de la palabra. Contamos con varios testimonios. En primer lugar, los dos discursos que dirige a la comunidad de Salamanca entre los años 1876 y 1882, escritos de gran riqueza doctrinal que constituyen el fundamento de su vivencia ascético-mística. En ellos aparecen introducidas con toda naturalidad citas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, lo que denota que Bonifacia meditaba asiduamente la palabra de Dios. Estos discursos ocupan menos de 7 páginas en el manuscrito original. En tan breve espacio nosotros encontramos 9 referencias bíblicas, podrían ser más. Primer discurso. Es imposible salvarse sin padecer, HCH 14:22. Lo que Dios ha traído hacia sí con tanto amor, Ex 19:4. Cuando obramos por obediencia, esto lo quiere mejor que el sacrificio de nuestro cuerpo y hasta de nuestra vida, Sal 39:7-9, HB 10:5-7. Siguiendo a Jesús que olvida su condición y rango de Dios y se hizo pequeño como los hombres, FLP 2:6-7. Porque vino a servirlos y no a ser servido por ellos, MT 20:28. Nos ha de medir Dios con la misma medida con que midiéremos a nuestros prójimos, MT 7. 2. Segundo discurso. Cuando el Evangelio refiere las calumnias de que acusaban al Señor, dice que Jesús callaba, LC 23:9. Nos sucederán a nosotras mayores trabajos que al santo Job. Pues la Escritura para alabarlo del todo dice que en sus trabajos no pecó nada con sus labios, JB 2:10. Qué dicha cuando el Señor nos diga tú salvaste a esta te salvó a ti, Street 5:19-20. De los años de Zamora también conservamos testimonios, decía con mucha frecuencia, dice el apóstol, el que no falta con la palabra, se le puede llamar perfecto, Street 3:2. En la catequesis que daba a sus alumnas del colegio de desamparadas les explicaba la Biblia. Les repetía frases que las niñas aprendían de memoria. Pilar Mateos dice refiriéndose a Cesarea Vienes, mi abuela no conocía la Biblia y sin embargo nos contaba muchos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento aprendidos de la madre Bonifacia. Cecilia Esteban nos ofrece en sus cuadernos una anécdota referida a los años jóvenes de Bonifacia. Revela el interés que despertaba en ella el conocimiento de la Escritura, aun siendo de poca edad. Otro camino de crecimiento en la fe son para Bonifacia Rodríguez los sacramentos, a través de los cuales se adhiere a Cristo. Recibe en su niñez al lado de sus virtuosos padres el bautismo, la confirmación y por primera vez la comunión.
Hemos visto páginas atrás que en su juventud acudía diariamente con su madre a la clerecía para confesarse, comulgar y oír misa. En vísperas de su muerte recibe, a petición suya, con grandísimo fervor, los últimos sacramentos. A lo largo de su vida la Eucaristía la acompaña y sostiene en el camino de la fe, a veces en circunstancias extremadamente difíciles y dolorosas. El amor a la Eucaristía configura su vida de fe, era devotísima de la Eucaristía, según testimonio de Cecilia Esteban. Eucaristía alimento. La comunión era para Bonifacia Rodríguez el principal medio de santificación, como lo expresa en su segundo discurso, después de la Sagrada Comunión, nada nos ha de santificar mejor que el buen ejemplo. Comulgar era para ella motivo de alegría. Según declara Cecilia Esteban. Se notaba en ella en los 3 días que cada semana le permitían comulgar, según costumbre de entonces, y en el mes de mayo y junio que nos permitían comulgar diariamente, durante cuyos días se le notaba más alegría. Remedios Rodrigo, SSJ, manifiesta en su testimonio extraprocesal que recomendaba a las hermanas que se acercasen a recibir al Señor bien arregladas, siendo en este punto muy exigente. Según declaración de Pilar Díez, al despedirse por las noches decía, preparémonos bien para recibir mañana a Jesús sacramentado. Inculcaba a su comunidad de Zamora el amor al Santísimo en sus pláticas e instrucciones, siendo este uno de los temas más frecuentes, como consta en los cuadernos de Cecilia Esteban. Las exhortaba a que después de comulgar hiciesen la renovación de los votos. Esto último lo declara Pilar Díez. Ponía también mucho cuidado en la preparación de las niñas para la primera comunión. En su testimonio extraprocesal escribe Lucía Hernández. Sus palabras nos llegaban tan hondo que ahora cuando veo oír las niñas a comulgar pienso en la Madre Bonifacia, pues nos hacía darnos cuenta perfecta de los que hacíamos y nos enseñaba a hablar con Jesús, cosa que nos producía una satisfacción y alegría profunda. Al llegar el momento de recibir por última vez a Jesús sacramentado, a quien tanto amaba, nos dice Cecilia Esteban, recibió el santo viático con un fervor verdaderamente extraordinario. A partir de aquel momento su conversación era ya solo con Dios. Eucaristía presencia. La presencia eucarística de Jesús en el primer sagrario de la Congregación, Colegio de los Ángeles, enero de 1875 es para Bonifacia Rodríguez, según manifiesta ella misma en el primero de sus discursos, una llamada a convertir la casa en cielo por nuestras virtudes, si es que lo hemos de tener contento. La toma de conciencia de esta presencia real y verdadera le hace exclamar. Ahora podemos decir con toda verdad, Dios está delante de mí y yo delante de Él, me está viendo, me está animando. Ah, si nunca se apartase de nosotras esta idea, con qué fervor haríamos todas las cosas, cómo aprovecharíamos todos los instantes que nos concede su bondad. Cómo resistiríamos a las tentaciones. Cómo refrenaríamos nuestros afectos y deseos desordenados. Cómo aspiraríamos a agradar en todo a nuestro amante Jesús. En la fundación de Zamora una de las primeras cosas que procura, recién llegada a la ciudad, es disponer lo necesario para poder disfrutar lo antes posible de la presencia de Jesús en la casa. La estrechez del local no se lo permite tan pronto. Pero en cuanto pueden disponer de capilla espaciosa, nuestra madre y sus hijas estaban sumamente complacidas porque al fin tenían a Jesús sacramentado que les endulzaba todas las penas de esta vida, como escribe Socorro Hernández en su cuaderno. Amparo Delgado testimonia en su declaración que Bonifacia, en sus apuros comunes y penurias iba al sagrario y ante Jesús se desahogaba llorando, todo lo consultaba ante el sagrario. Cecilia Esteban deja constancia en sus cuadernos que la comunidad, aparte de los rezos que tenían en la capilla, hacía frecuentes visitas al Santísimo, por lo menos después del desayuno, de la comida y de la cena. Podían salir del taller para ir a hacerle alguna visita. Además, Bonifacia tenía la costumbre de hacer los domingos y días festivos, con el fervor que la caracterizaba, la visita al Santísimo de San Alfonso María de Ligorio. Decía a las hermanas, voy a hacer la visita, si alguna quiere venir. Y casi todas nos uníamos a ella. Otra manifestación de su especial amor a la Eucaristía era el procurar tener exposición solemne en las grandes festividades de San José o de la Virgen. Según testimonio de Cecilia Esteban, a Bonifacia le gustaban mucho las flores. Las cultivaba con esmero en el jardín y con ellas hacía ramos primorosos que colocaba ante el Santísimo en la capilla o ante las imágenes en el taller. Es esta una manera de expresar la devoción que la caracteriza. Mujer recia y tierna a la vez, sus rasgos personales de sensibilidad, sencillez y candor configuran su modo de expresar la devoción, se entrega a Dios con todos los matices de su rico corazón femenino.
Bonifacia Rodríguez, mujer piadosa y creyente, participa de la experiencia religiosa de nuestros padres en la fe. La fe la tuvo tan grande, veíamos al comienzo de este apartado, que en todas sus empresas estuvo tan fuerte y constante como si tuviera noticia cierta de todo. Su fidelidad la coloca entre la nube de testigos, de que nos habla la carta a los Hebreos, HB 12:1, pues ciertamente la fe es en ella, la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven, y vid. 11:1. Por eso hoy Bonifacia, en nuestro mundo azotado por la increencia, es para nosotros testigo de la fe. Esperanza heroica. La fe viva de Bonifacia Rodríguez engendra en ella la esperanza, que orienta toda su vida en la búsqueda de Dios como su bien supremo y la lleva al desprendimiento total, en paz y serenidad, deseando la unión definitiva con Él, apoyada en su promesa. Estas actitudes, desveladas a veces en sus palabras, se transparentan siempre en su comportamiento. Bonifacia Rodríguez vivía de esperanza. De Socorro Hernández es el siguiente testimonio que recogemos de su cuaderno. Su esperanza nunca vaciló, pues estaba tan confiada en Dios que ni la prosperidad la ensalzaba ni la tribulación la abatía. Buena prueba tenemos de esto en todos los acontecimientos de su vida, particularmente después de la fundación de la Casa de Salamanca, que tantos trabajos le costó, y ver aquella rebelión de sus hijas. Sin embargo, ella esperó con santa resignación en la divina providencia que proveería de remedio en tan gran tribulación. Evangelina Polo declara en el proceso: me parece que practicó en grado heroico la virtud de la esperanza, porque confió y esperó en Dios en todos los acontecimientos de su vida, cuando todas las criaturas parecía que se confabulaban para hacerla sufrir. En la pobreza, en las contradicciones, en las pruebas de todo género, aun en los casos en que la congregación iba a deshacerse y desaparecer, nunca perdió la confianza en Dios. En 2 ocasiones la congregación amenazaba a deshacerse, una vez en Salamanca, cuando vivían en el Colegio de los Ángeles, cuando a la muerte de las 7 mejores religiosas se unía el descontento de la mayoría de las demás por la pobreza en que vivían, y otra vez en Zamora, cuando un director de ejercicios incitaba a las religiosas a que se marchasen, hablando muy desfavorablemente de la sierva de Dios y de su madre. En ambos casos la madre Bonifacia sufrió con paciencia y alegría, confiando solamente en Dios. Muchas veces se vio sin tener que dar de comer a su comunidad y aún sin casa en que vivir, nunca se desalentó por ello, y no solamente esto sino que sufrió todo esto con alegría, esperándolo todo de Dios. En otros momentos de su vida se manifiesta la firme esperanza de Bonifacia Rodríguez. Apenas había transcurrido un año de la fundación, cuando tienen que dejar Salamanca, primero el fundador, Francisco Butiñá, y poco después el obispo, D. Joaquín Lluch y Garriga. Bonifacia se ve sola al frente de la recién nacida congregación. Dice Socorro Hernández: así pues, lo que tendría que sufrir nuestra fundadora y su comunidad con la ausencia de estos 2 fuertes apoyos, aunque les quedaba el más fuerte de todos, aunque invisible, que es Dios, en quien nuestra fundadora tenía puesto su corazón y todas sus esperanzas. La compra de la casa de Zamora parecía ofrecer dificultades insuperables, mas no por esto desconfiaron de la providencia divina y con más fervor rogaban a Dios, aunque parece que la adquisición de la casa cada vez se dificultaba más. Pero cuantas más dificultades salían, más se arraigaba su confianza en Dios. Aun cuando faltase lo más imprescindible para la comunidad, Bonifacia no se desconcertaba. Un día no tenían que comer, declara Aurora Sánchez, y ella, puesta su confianza en Dios, mandó tocar a refectorio, y en aquel momento le fue llevado inesperadamente a casa lo suficiente para comer. Socorro Hernández puntualiza: la divina providencia les mandó a la hora de comer la comida para las 4, que consistía en cocido y 4 raciones de pan. Y no pudieron saber quién fuese la persona caritativa que se lo mandaba. La madre Evangelina dice que las hermanas de Zamora lo atribuían a un favor con que la providencia de Dios premiaba la fe que la sierva de Dios tenía en ella, y contaban estas hermanas que guardaron durante mucho tiempo la cesta en que le llevaron la comida, como recuerdo del favor. Respecto a la esperanza de Bonifacia Rodríguez, testimonia Amparo Delgado, tenía mucha confianza en los asuntos ordinarios y extraordinarios, y se la infundió a las demás de que la ayuda de Dios no le faltaría. Por su parte, Socorro Alonso declara: esta confianza en Dios la demostraba en todas las cosas y de una manera especial confiaba en que se llegaría a la unión. Al final de su vida, la unión de la comunidad de Zamora con la de Salamanca, después de haberlo intentado tantas veces y de tantas maneras, se convierte para Bonifacia en esperanza. Estaba segura de que la unión llegaría, pero después de su muerte. Son muchos los testimonios que aluden a ello, bien en el proceso o por escrito.
2. Su roca era Dios. La esperanza de Bonifacia Rodríguez se apoyaba en su total certeza de que Dios estaba con ella, de que su apoyo no le faltaría. Varios testigos del proceso, como Isabel Sánchez, Pilar Díez y Felicidad Herrero, recogen esta frase suya: seamos nosotras buenas y el Señor no nos faltará. Pilar Mateos dice en su testimonio extraprocesal que la madre Bonifacia repetía a sus alumnas: ser fuertes en todas las cosas, que Dios nunca abandona a los suyos. Encarnación Salvador, joven acogida en el Colegio de Desamparadas de Zamora, declara, y hablaba con mucha confianza de que Dios no nos abandona. Lucía Hernández, alumna del mismo colegio, da este testimonio: recuerdo que la madre Bonifacia nos decía que tuviéramos confianza en Dios, que ella había tenido muchas contrariedades, y que Dios nunca le había faltado en todos sus trabajos.